Muy buenas noches, bienvenidos a Geopolítica, el mundo en sus manos. Bueno, seguimos contentos con este programa de verdad que está recibiendo muchísimas felicitaciones, es un programa que están haciendo desde cero, comenzamos un canal con 0 suscriptores y no vamos a hacer trampa, comprar suscriptores ni nada de eso porque no creo que es lo que el mundo necesita. Precisamente vamos a crecer en una forma orgánica, es decir, como debe crecer el canal y pues con la ayuda suya, por eso les invitamos, dele click, comparta, dele me gusta, en TikTok dele me gusta también, en todas las redes estamos, en Instagram, en Facebook, TikTok, en X, por favor, contamos con ustedes. Ustedes son los que pueden hacer que este programa permanezca en el aire mucho tiempo, informándoles y mostrándoles el mundo de una forma diferente, no de esa forma que tradicionalmente se ha venido haciendo en todos los medios de comunicación, porque la izquierda compró toda la media y se apoderó pues de los medios de comunicación y a su vez también los periodistas. La mayoría de los periodistas, yo no soy periodista, pero la mayoría de los periodistas se dejaron de hacer el libre ejercicio de periodismo, dejaron de ser periodistas de investigación y se convirtieron en periodistas institucionalistas. Eso no es malo, pues ser un periodista institucionalista no es malo, lo malo es que no lo digan y que traten de ser imparcial, traten de mostrarse imparcial cuando no lo son verdaderamente. Bueno, para el libro de hoy tenemos Eichmann en Jerusalén. Esto es una obra de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una politóloga, fue una politóloga alemana. Su teoría de la banalidad del mal, ella pues trabajó en todo esto, ella estuvo en el juicio de Eichmann. Eichmann fue uno de los que estuvo en la famosa reunión en 1941 cuando estaban buscando la solución final, así se llamaba. La solución final era cómo exterminar al mayor número de judíos en el menor tiempo posible. Y pues allí se hablaron de muchísimas cosas, pero fíjense que Hannah Arendt, ella en esta teoría de la banalidad del mal, ella lo que trata de mostrar es cómo una sociedad tan avanzada, que era en ese momento la sociedad alemana, se dejó llevar por un loco como lo fue Hitler, y ella, sobre todo en su estudio, trabaja lo que es la obediencia del ser humano, porque Eichmann, en uno de sus relatos, ustedes pueden buscar, hay varias películas interesantes, hay varios libros, ustedes pueden buscar, una de las cosas donde él se escudaba era decía que él estaba cumpliendo órdenes, y eso prácticamente en su relato, él se sentía como que no culpable, porque él lo que hizo fue cumplir órdenes. Y a raíz de todo esto, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, ya luego para 1948, es donde se crea la responsabilidad individual de cada quien. Es decir, nadie está exento de que sea juzgado o puede ser exento de juzgarse por la excusa de que a él lo mandaron. Y por eso es que se dice que ahora las responsabilidades son individuales. Si a ti un general te manda a exterminar a 10 personas en un campamento, en un campo de guerra, y tú vas y lo haces, la responsabilidad es tuya. Y hay muchísimos casos de violaciones de derechos humanos, el caso Venezuela, bueno, hoy vamos a hablar mucho de Siria, pero fíjense que es bien interesante, ¿no? Muchos funcionarios, y era lo que está tratando de hacer Karim Khan ahora, está tratando de devolver el juicio a Venezuela, como lo comenté la otra vez, porque bueno, Karim Khan definitivamente es una persona que es amigo de Maduro, es amigo de la izquierda y es amigo de todos estos, todo este mal que está en el mundo. Pues él está tratando de devolver los juicios para que sean juzgados en Venezuela, porque una de las cosas que decía, o cuando uno va a acudir a la Corte Interamericana, en el caso de América Latina, de América, es que se deben agotar las instituciones, es decir, las actuaciones de las instituciones. Pero en Venezuela hay un caso, creo que fue el de Abraham Gruber Caría, donde fue recibido el caso de él en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
sin haberse agotado las instituciones en Venezuela, porque se demostró que en Venezuela no existía división de poderes. Entonces, bueno, volviendo al caso de Eichmann y todos los que trabajaron con Hitler, trabajaron pues para exterminar a un grupo de personas que pues llegaron a 6 millones de personas. Es lamentable pues que el ser humano sea capaz de hacer eso. Y ella en su estudio dice cómo personas inteligentes se dejan y se convierten en malos, ¿no? Incluso hay varios estudios, el estudio del botón, donde le meten electricidad a una persona que él no ve y tiene ciertos grados de electricidad, y se demuestra pues que la persona le mete la electricidad sin necesidad, solamente porque está cumpliendo las órdenes y escucha los gritos del otro lado, pero sigue haciendo, creo que es el experimento de Grisham, si no mal no recuerdo. De todas maneras lo vamos a buscar, lo vamos a poner acá para que usted lo vea y lo comentemos pues. Le voy a dejar un breve video de Eichmann en Jerusalén. Con ustedes el video. Quizás solo por hoy me permitan fumar. Ahora. Cuando el New Yorker me pidió que escribiera un artículo sobre el juicio de Adolf Eichmann, supuse que el tribunal tenía solo un interés: cumplir con las demandas de justicia. Esta no era una tarea simple, porque el tribunal que procesó a Eichmann se enfrentaba a un delito sin precedentes en los tratados. Era un criminal distinto a todos los que se habían visto antes de los juicios de Nuremberg. Pero aún así, el tribunal tenía que definir a Eichmann como un hombre procesado por sus actos. No había ningún sistema en juicio, ni la historia, ningún ismo, ni siquiera el antisemismo. Tan solo una persona. El problema con un criminal nazi como Eichmann fue que él insistió en renunciar a todas sus cualidades personales, como si no quedara nadie por castigar o perdonar. Él protestó una y otra vez, en contraposición a las aseveraciones del fiscal, que nunca había hecho nada por propia iniciativa, que no tenía ninguna intención buena o mala, que solo había obedecido órdenes. Esta típica excusa nazi deja en claro que el mayor mal del mundo es el mal cometido por los don nadie. El mal cometido por los hombres que no tienen motivo, ni convicciones, que no tienen un corazón malvado ni demoníaco, sino por seres humanos que se rehúsan a ser personas. Y es este el fenómeno al que he llamado así la banalidad de nuestro mal. Señora Arendt, usted evita la parte más importante de la controversia. Usted afirmó que menos judíos habrían muerto si sus líderes no hubieran cooperado. Esta cuestión surgió en el juicio, informé sobre ello y tenía que dejar en claro qué papel jugaron los líderes judíos que participaron directamente en las actividades de Eichmann. Usted culpa al pueblo judío de su propia destrucción. Yo nunca culpé al pueblo judío. La resistencia era imposible. Pero quizás haya algo intermedio
entre la resistencia y la cooperación. Y solo en ese sentido yo digo que tal vez algunos líderes judíos podrían haberse comportado de manera diferente. Es profundamente importante plantear estas preguntas, porque el papel de los líderes judíos nos permite conocer en profundidad la dimensión y la totalidad del colapso moral que los nazis causaron en la respetable sociedad europea. Y no solo en Alemania, sino en casi todos los países. Y no solo entre los victimarios, sino también entre las víctimas. Sí. La persecución estuvo dirigida hacia los judíos porque describe los crímenes de Eichmann como delitos contra la humanidad. Porque los judíos son humanos. La misma condición que los nazis trataron de negarles. Un crimen contra ellos es, por definición, un delito contra la humanidad. Soy, por supuesto, como ustedes saben, judía. Y he sido atacada por ser una judía antijudíos que defiende a los nazis y desprecia a su propio pueblo. Ese no es un lógico argumento. Esa es una difamación. No escribí ninguna defensa de Eichmann, pero sí traté de conciliar la mediocridad espantosa del hombre con sus horrendos crímenes. Tratar de entender no es lo mismo que perdonar. Considero que mi responsabilidad es tratar de entender. Es la responsabilidad de cualquiera que se atreva a escribir sobre este tema. Desde Sócrates y Platón, solemos llamar pensamiento a ese diálogo silencioso entre yo y yo misma. Al rehusarse a ser una persona, Eichmann renunció completamente a la cualidad humana más determinante, la de tener la capacidad de pensar. Por lo tanto, él ya no era capaz de hacer juicios morales. Esta incapacidad de pensar creó la posibilidad para muchos hombres comunes de cometer crímenes a una escala gigantesca, como nunca nadie había visto anteriormente. Es cierto que he considerado estas cuestiones de una manera filosófica. La manifestación del viento del pensamiento no es el conocimiento, sino la capacidad de diferenciar el bien del mal, lo hermoso de lo horrible. Y yo espero que el acto de pensar le dé fuerza a las personas para evitar catástrofes en estos raros momentos en que las papas se queman. Gracias. Bueno, vieron ese video lo que hace es deprimirnos porque nos muestra lo que somos capaces los seres humanos, lo malos que podemos ser, y esto no tiene que ver con grado académico ni con nada, simplemente el ser humano puede ser muy malo. Y en el estudio de Hannah Arendt, ella finaliza en una de sus conclusiones que a ella no le preocupa que el ser humano es malo en su conclusión. Ella lo que le preocupa es que el ser humano tiende a ser más malo. Entonces imagínense, cada vez van siendo más malos, y es por eso que los regímenes, y vamos a pasar de una vez a geopolítica, el caso Siria, una dictadura de 50 años, porque primero fue su padre, el padre de Arafat, y tuvo 30 años, luego viene él después del 2002, estalla la guerra civil en el 2013, si mal no recuerdo. Pero lo impresionante es las cárceles que se están consiguiendo, cárceles que estaban enterradas, es decir, varios pisos, más o menos como lo que yo creo que hay en Venezuela, en el Helicoide. Y allí en los sótanos meten a los presos, y se descubrió porque pues a través de tubos se vio que había humedad, y esa humedad solo podía provenir de la respiración humana. Y se están sacando toda esta gente, muchísimos casos
y pues esto es bien delicado. Con ustedes les voy a dejar un video de Siria. Recién te contábamos un poco sobre quién es Bayar al-Assad, el presidente de Siria que fue destituido. Y ahora te vamos a contar quién es el rebelde sirio, el líder al-Golani, de yihadista apragmático. Así lo titulamos. Abu Mohamed al-Golani, el líder islamita de la coalición rebelde siria, que el domingo provocó la caída del presidente Bayar al-Assad, ha modificado su discurso fundamentalista para adoptar un tono moderado con el objetivo de lograr sus metas. Al frente del grupo Hayat Tahrir al-Sham, HTS por sus siglas, que tiene su origen en la rama siria de Al-Qaeda, Golani afirmó desde el principio que el objetivo de su ofensiva era derrocar a al-Assad. El domingo la alianza rebelde entró en Damasco y proclamó la caída del régimen. Durante años, el líder rebelde operó en la sombra, pero ahora no duda en dar entrevistas a medios internacionales y dejarse ver en la segunda ciudad siria, Alepo, después de arrebatarla completamente al gobierno por primera vez desde la guerra civil que estalló en 2011. Con los años también dejó de lucir el turbante habitual de los yihadistas y se decanta por la indumentaria militar. Desde que rompió relaciones con Al-Qaeda en 2016, al-Golani ha intentado presentarse como un líder más moderado, pero todavía levanta suspicacias entre analistas y gobiernos occidentales. Nacido en 1982, al-Golani se crió en Mesé, un distrito exclusivo de Damasco. Su familia era acomodada y él era buen estudiante. Durante la ofensiva relámpago lanzada el 27 de noviembre que ha derrocado al régimen, empezó a firmar comunicados con su nombre real, Ahmed al-Sharaa. En 2021 explicó a una cadena estadounidense que su nombre de guerra evoca sus raíces familiares en los altos del Golán, de donde su abuelo tuvo que huir tras la anexión israelí de la zona en 1967. Bueno, continuamos. Siria, para comentar sobre Siria, se dice que hubo una reunión secreta entre Turquía, Rusia e Irán, y donde se decidió dejar solo a Arafat. Pudo haber habido la reunión, y yo sí creo que la reunión existió. Lo que pasa es que ahí no es como ellos lo ponen, pues que la historia ellos dicen que no, que ellos dejaron solo a este dictador. La realidad es que ya tanto Irán como Rusia no tienen la capacidad económica para sostener. Rusia tiene bases navales y aeropuertos. Uno de sus aeropuertos principales en el Medio Oriente está en Siria, y desde allí es que ellos pueden hacer la logística para África. Ellos desde África se dice que han estado extrayendo uranio desde África para llevárselo en forma aérea y forma marítima. Pero Rusia pues tenía su base también naval allí, y esa base naval le da una posición estratégica muy interesante, porque ellos de otra forma tendrían que darle la vuelta a todos sus barcos a través del Báltico y para poder llegar allá abajo. Entonces, bueno, también tienen la salida por la parte donde está Crimea, pero recuerden que en el pasadizo de Turquía está prohibido que pasen naves militares. Y es por eso que Rusia, la posición de la base naval allí en Siria, en Alepo, y el aeropuerto le da una posición. De hecho, también se operaba para Venezuela desde esa base naval y desde ese aeropuerto. Había muchos vuelos también no identificados que venían de Venezuela hacia Siria, porque recuerden que el eje del mal pues está conformado por los jefes que son Vladimir Putin, Irán, Corea del Norte y China. Entonces, y sus títeres, sus proxies, como lo son Venezuela, Nicaragua, pero ya vamos a hablar de esto. Lo interesante es que Rusia acaba de perder una posición estratégica, no pudo sostenerla. Rusia se está desboronando, como lo dijimos en el programa pasado. Rusia está perdiendo espacio en el mundo, y es pues porque, como se los mencionaba, es un gigante con pies de barro, donde igualito que China, pues China también ahorita tiene un problema grandísimo con
la industria, de hecho una de sus marcas, la BYD de vehículos, que hace también vehículos eléctricos, tiene problemas importantes económicos y bajaron las ventas, siguen bajando las ventas en forma catastrófica y ellos no saben cómo parar esto. Pero es bien interesante pues que ya Rusia pierde el bastión de Siria. Yo aspiro y espero que Rusia también pierda la conexión que tiene en medio de todo esto, porque acuérdense que Siria tiene tiene varios grupos pues que estaban peleando. Estaba el grupo socialista árabe de Arafat, que era el que controlaba la mayor parte del territorio. Están los kurdos, Turquía está combatiendo hacia la frontera con la misma Turquía. Israel está combatiendo también hacia las montañas en el sur de Siria. E incluso Irán y Rusia están reclamando que por qué lo hacen. No, Israel se está defendiendo. Recuerden que estos grupos allá ahí, lo interesante que quiero mostrarles es que, fíjense, decíamos en programas pasados que en Siria no había grupo bueno. Y esa es la realidad. A nuestro análisis, la realidad es que en Siria no es que, por supuesto que el presidente que estaba, el dictador, era un dictador y era muy malo. Y pues hoy está gozando sus riquezas en Rusia porque Rusia le dio el asilo. Vean, pues Rusia se lleva a su hijo después que mataron más de 500.000 personas. Y yo ya a Vladimir Putin le estábamos sacando la cuenta, le podemos arrojar a Vladimir Putin con los muertos que hay en la parte de Ucrania y los muertos que hay en Rusia, que son más o menos 1.400.000 en total, entre 700 y 700, más los 500.000 muertos que también se los podemos arrojar a Rusia de Siria. Y otros tantos también como los que han pasado en el Líbano, los que están pasando, los muertos de la Franja de Gaza, porque todos estos son conflictos apoyados por Rusia, los muertos que ha habido en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, porque son conflictos apoyados por Vladimir Putin. Y en esta nueva era, pues así como a Starley se le arrojaron 23 millones de personas muertas o asesinadas por ellos, a Putin Putin ya casi llega a más de 2 millones de personas que se le pueden atribuir a él, que han sido asesinadas por sus acciones. Pasando Israel pues sigue en intenso bombardeo. El alto al fuego lamentablemente no fue efectivo, pero no fue efectivo no porque Israel no lo quisiera. El grupo de Hezbollah hizo varios ataques, rompieron el pacto, como lo hacen todos los terroristas. Los terroristas jamás cumplen los pactos, los terroristas simplemente violan lo que tienen que violar. Y por eso es que yo creo que conseguir paz con esta gente es muy difícil. Esta gente se puede conseguir paz en dos formas. Pues una en las cárceles, es decir, que queden todos presos, o la otra forma es que queden sometidos, ya que sea la forma que ellos lo piden. Israel también está pendiente con Irán. Israel podría en cualquier momento hacer un ataque directo a Irán. Ya se atacó una zona bien importante, pero la guerra en Medio Oriente está muy distante de terminar o está muy distante después de acabarse. Recuérdense que es contagiosa, por lo menos esa libertad de Siria, y lo que les decía, porque no había grupos buenos. El grupo que está quedando ahora es un grupo que aparentemente tiene relaciones con Al-Qaeda, es un grupo islamista. De hecho, la parte islamista de Estados Unidos también está haciendo unos ataques puntuales para eliminar la parte islamista, porque estos también son lo mismo, pues son peligrosos, son gente que quieren la extinción pues de los Estados Unidos, no quieren a los cristianos, no quieren a los judíos, no quieren a nadie, y simplemente quieren ellos mantener su religión y que ellos sean los únicos que habitan el mundo. Por eso es que es difícil hacer paz con ellos o tener paz con ellos. El caso de Ucrania pues ahorita se discute de la posibilidad de darle armas nucleares a Polonia para así aguantar pues las aspiraciones que tiene Rusia, darle armas y Putin ahora bajó un poco el discurso diciendo que ya no se necesitan armas nucleares con su misil hipersónico, que ya eso no es necesario. Pero recuerden que ese misil hipersónico es algo que no es viable, es algo que no se puede fabricar en masa. Rusia se puede desboronar porque Rusia está quebrada, totalmente sin dinero,
no le alcanza el dinero que tiene, no puede vender todos sus activos y precisamente eso es lo que está pasando con Rusia. Taiwán. China está haciendo unos ejercicios como nunca, está rodeando la isla, está parando el tráfico. China en cualquier momento pensamos que puede hacer la invasión a Taiwán, pues yo creo que está tratando de hacerlo ahora en el cambio de gobierno de Trump, Biden-Trump, porque yo estoy seguro que el presidente Trump sí le va a poner las IA a China, y no es como se lo decía, el arma que va a usar Estados Unidos no es un arma nuclear, no es un arma hipersónica, es el dólar, señores. El dólar es el arma que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos está tan seguro de su economía, está tan seguro de lo que vale el dólar, que Estados Unidos sabe que puede destruir a China, a Irán, a Corea del Norte y a Rusia juntos solo con maniobras económicas. Y ya lo está sufriendo Rusia. Rusia no tiene ni siquiera un cuarto de todas las sanciones que podría tener todavía por parte de Estados Unidos. Rusia todavía puede vender petróleo, puede cobrarlo en dólares con algunos países, y pues eso es lo que muestra que Rusia está en una posición bien débil. Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, sigue el problema allí. Como les decía, el sistema comunista se ha adueñado de los sistemas, es decir, de la fragilidad que tienen los sistemas electorales en el mundo, y a través de eso ha ido tomando posiciones en esferas de poder, en las esferas públicas de los diferentes países, para así atacar el sistema democrático y ellos poder tomar cuenta, así como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Nicaragua, bueno, al punto que Venezuela exporta el sistema electoral a África, ha tenido reuniones con gente de Estados Unidos, de los demócratas, parte del sistema electoral venezolano. Ha habido reuniones, bueno, en Brasil también el sistema electoral. En Brasil, para nosotros, en nuestro análisis, hubo un fraude con el presidente Bolsonaro, así como lo hubo con Capriles, pero no lo pudieron demostrar, como lo hizo muy efectivamente María Corina, como también pensamos que hubo fraude en México con Claudia Sheinbaum. Es decir, la izquierda se está secuestrando todos los sistemas electorales para apropiarse de los sistemas de gobierno. Entonces, lo mismo pasó en Corea del Norte, pero Corea del Norte y Corea del Sur, en este conflicto está Japón, está Nueva Zelanda, está Rusia por el otro lado, y pues siempre se lo mencionamos. Es un conflicto que está allí, que puede estallar en cualquier momento también. Euroasia, bueno, Georgia, todos los países allí que están cerca del conflicto de Ucrania están en riesgo. Finlandia, todos están preparados, todos, incluso se ha discutido en la OTAN para llevar tropas allá. Yo creo que la OTAN, más allá, lo que está reclamando el presidente Trump con la OTAN a mí me parece justo, porque es lo que está diciendo, pues si vamos a defender a Europa, todos debemos poner igual, por lo mínimo. Y no es posible que Estados Unidos es quien pone la mayor parte del presupuesto de la OTAN, y Alemania y otros países pues se hacen la vista gorda y tratan de siempre poner en la menor cantidad de dinero. América Latina, bueno, América Latina, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Venezuela se le acerca el 10 de enero. Yo quiero dejar un mensaje aquí, yo quiero que dejemos de ser inmediatistas. Fíjense, en Siria el conflicto duró 13 años. Nosotros todavía no hemos pasado un conflicto bélico, porque yo creo que en Venezuela la única forma de salir del régimen es a través de las armas. El régimen no va a soltar así como así el poder para irse y decirle toma el mundo y toma María Corina. Tiene que haber presión internacional, tiene que haber presión militar para que el régimen se pueda. Yo quiero que los líderes de la oposición venezolana, ojo, los líderes que trabajan por el bien, no los líderes negociados con el gobierno y con el sistema comunista, que a la final son la mayoría de los líderes venezolanos son comunistas y están pensando en esas elecciones, en ese cambur que le quieren, como decimos los venezolanos, esa banana que le quieren dar, como en el caso a Manuel Rosales, que le están dando la gobernación, a otros le dan una diputación y así, pues ellos están comprando voluntades. Y así es que se ha mantenido en el poder 25 años, debido a la debilidad y a la falta de ética y moral del liderazgo de oposición. Gracias a Dios, María Corina, quien yo conozco, ella tiene una posición bien diferente, es una mujer que tiene fuerza y es una mujer que no le hace falta el dinero, ella tiene su propio dinero, podría estar de vacaciones en Francia, podría estar en otras latitudes, tranquila,
y ella decidió luchar por el país. Eso es muy, muy bonito, es algo que se le aplaude y pues también se le agradece porque ella ha puesto su vida en riesgo. Pero yo creo que Venezuela tiene que prepararse a partir del 10 de enero para entrar en un conflicto. Como les decía, hay que cabalgar de nuevo. Fíjense que en Rusia, en Siria, el conflicto solamente fue capaz de avanzar una vez que hubo un acuerdo entre Estados Unidos, Israel y la OTAN para que Rusia se terminara. Se apoyaron a los disidentes y a los rebeldes, hubo apoyo militar y este apoyo por parte de Estados Unidos y de otros países, de Francia, para que así se pudiera tumbar el gobierno y de esta forma se finalizara un régimen criminal que mató a más de 500.000 personas. Yo espero que en Venezuela no lleguemos a eso, espero que Venezuela pueda ser resuelta de una forma mucho más rápida y expedita y que sea de una forma quirúrgica. Yo creo que estamos allá en ese momento. No quiero pensar que pudiera haber una negociación entre los intereses americanos y el dictador Maduro, y entonces Maduro se quede más tiempo. Eso también podría pasar en geopolítica. Todo es posible, señores. Todo es posible en geopolítica. Yo creo que hasta ahorita el presidente Maduro lleva todas las de perder, pero ellos han sido muy hábiles muchas veces, siempre se les ha subestimado, y al subestimarlo ellos toman posiciones y lamentablemente han ganado. Así pasó con Guaidó. Bueno, lo de Guaidó hubo unas denuncias por parte de un youtuber de la oposición, donde denuncia a Guaidó, a muchos líderes de la oposición que recibieron dinero y se reunían con el gobierno venezolano, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pues, y esto es agua de otro costal. Esto pues lo dejamos allí. Yo no me quiero meter mucho en lo que es los problemas internos. Ojo, estoy metido porque soy venezolano, pero no quiero en este programa entrar directamente en los problemas caseros del problema venezolano. Lo que sí quiero es que todas las personas del mundo estemos con mucha fuerza en una posición muy dura, porque hay que terminar con el régimen del dictador Maduro en Venezuela, hay que terminar con el régimen de Cuba, hay que terminar también con el régimen de Nicaragua. Hay que sacar a todas esas pretensiones chinas, rusas e iraníes y de Norcorea de nuestro continente, y hay que activar la doctrina Monroe para la defensa del continente americano. América para los americanos, y no me refiero a Estados Unidos, me refiero a todo el continente americano. Muchísimas gracias, hasta luego.